Bueno, en esta cápsula vamos a hacer un pequeño repaso sobre estadística descriptiva para una sola variable, lo que conocemos como estadística descriptiva univariada. Básicamente vamos a tener dos elementos que nos van a permitir consolidar la información de una matriz de datos. Vamos a resumir la información con gráficas y con medidas numéricas. Pero estas gráficas, estas medidas numéricas, van a depender del tipo de variable que nosotros estemos analizando. Para las variables cualitativas, el análisis descriptivo univariado pues va a ser bastante simple. Vamos a tener poca variedad de gráficos. Vamos a tener los famosos gráficos de pastel, los gráficos de barras, ya sea horizontales o verticales. Hay otras adecuaciones, pero que terminan siendo gráficos de barra, a final de cuentas, como los gráficos de Lollipop y otros gráficos que ahorita se están haciendo más en la visualización de datos, pero siguen teniendo la misma lógica de un gráfico de barras. De las medidas numéricas, pues vamos a poder simplemente decir qué tan frecuente es un valor dentro de un grupo de datos o de mediciones que hemos realizado, qué tan frecuente es en términos del total de esos datos, que esas son las frecuencias relativas, y si multiplicamos por 100 las frecuencias relativas, vamos a tener los porcentajes. Para hacer gráficas para datos categóricos, vamos a necesitar probablemente hacer primero nuestras frecuencias relativas y nuestros porcentajes. Básicamente, las gráficas nos van a permitir mostrar la distribución de una variable y nos dice qué valores toma dicha variable y qué tan frecuentes son. Cuando hablamos de distribución, es que estamos tomando en cuenta todos los datos de una variable. Vamos a hacer gráficas para resumir y consolidar y mostrar qué valores de la variable han sido medidos y con qué frecuencia se presenta cada uno. Como les decía anteriormente, vamos a poder decir la frecuencia o frecuencia absoluta, que es simplemente el número de veces que se repite un valor. La frecuencia relativa, que va a ser igual que la frecuencia absoluta entre el total de datos que hemos analizado, y el porcentaje, que es el 100% de esa frecuencia relativa. Tenemos acá dos ejemplos de dos tipos de gráficos. Estos ejemplos han sido retomados de Mendenhall. Por ahí quizás si alguno le gusta leer ese texto que tenemos como base en esta materia, reconoce un poco este ejemplo. Este ejemplo proviene de graficar cuántas veces se repiten los colores de la luneta en una bolsa de M&M's. Sí, los dulces. Entonces, aquí tenemos pues que simplemente la altura de la barra nos va mostrando la frecuencia, ¿no? Podemos utilizar colores diferentes para cada barra, si así lo queremos, o podemos usar el mismo color. Lo que sí es que las barras tienen que ir separadas entre sí. No pueden ir pegaditas para nada. Ya veremos más adelante por qué. Si ordenamos estas barras de mayor a menor, estos gráficos de barras también se conocen de Pareto, como gráficos de Pareto. En el caso de abajo, si ustedes pueden ver, este es el gráfico de pastel. ¿Cómo se hace un gráfico de pastel? Bueno, en la antigüedad usábamos transportadores, que eran estos elementos de geometría que podíamos ver cuántos en términos del ángulo, ¿no? Entonces necesitábamos un transportador para empezar a hacer nuestro gráfico de pastel y saber qué pedazo le tocaba a cada uno a partir de multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados que tiene una circunferencia. Hoy en día lo vamos a hacer directamente con Excel o con R, pero si ustedes notan, vean cómo en el gráfico de barras es sumamente llamativo la categoría que más se repite, que es la azul, ¿no? El M&M azul es el que más salió en la bolsita. Pero vean que eso no queda tan claro en la gráfica de abajo. Si no hubiéramos puesto los porcentajes a la par de los nombres, pues esto nos generaría mucho problema. No queda tan claro porque el ojo humano no está diseñado para distinguir tan claramente los ángulos.
Entonces, muchas veces los gráficos de pastel obligan a poner más etiquetas y poner los datos o tenemos que estar viendo la leyenda y entonces no queda muy claro cuál es cuál, ¿no? Cuál es el que tiene mayor o menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá en este gráfico de pastel, si no tuviéramos que el naranja es el 20% y el azul es el 24%, pues en realidad, si no tuviéramos esos valores, estaríamos dudando, ¿no? De lo que ven nuestros ojos. Entonces, por eso no es un gráfico que ya se esté usando tanto, ¿no? Por ahí les voy a dejar otro video pequeñito para que lo gusten ver, que es un poquito de por qué tenemos que mandar a los gráficos de pastel a descansar, ¿no? Si bien son coloridos y a veces son bonitos de ver, en realidad no son tan buenos para comunicar, ¿no? Y por eso se están usando cada vez menos. Ven que en los gráficos de barra no hay duda de cuáles son las categorías más altas y las menores. En el gráfico de pastel, pues los ojos humanos no están diseñados para distinguir tan claramente esa apertura de esos ángulos que definen el pedacito de pastel de cada categoría. Bien, eso es con respecto a las variables que son de tipo cualitativo. Las variables cuantitativas, tal y como veíamos en la cápsula pasada, en términos de las escalas, nosotros sabemos que vamos a poder hacer más operaciones y por tanto nuestras opciones para analizar una variable numérica van a ser mucho más amplias. Vamos a ir viendo poco a poco algunos de estos elementos. Por el momento, el día de hoy nos vamos a quedar con el gráfico del histograma, porque estos demás gráficos los vamos a hacer directamente en R. Y medidas numéricas, ahorita vamos a mencionar algunas, pero vamos a avanzar en ellas en otras cápsulas. Entonces, el gráfico del histograma es un gráfico que nos va a permitir observar la forma de la distribución. Las medidas numéricas van a acompañar este análisis gráfico siempre, porque vamos a querer siempre tener información de al menos 4 elementos cuando estamos viendo una variable cuantitativa. Primero es dónde está el centro, que es dónde se concentran los datos, en términos, por ejemplo, de lo que conocemos como moda, o media, dónde está ese equilibrio de nuestra distribución, o mediana, cuán es el valor que divide a mi población en un 50% inferior y en un 50% superior. Entonces, vamos a querer ver dónde está el centro, vamos a querer ver cuál es el rango, vamos a querer ver cuál es la simetría y cuáles son los valores atípicos. Bien, empecemos con la versión gráfica. Para la versión gráfica, vamos a necesitar desarrollar ese ojo crítico. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que empezar a analizar dónde está el centro de la distribución, ¿no? El centro de la distribución, por ejemplo, cuando tenemos distribuciones que son asimétricas, es muy fácil de identificar. Cuando tenemos distribuciones asimétricas como esta, es un poquito más difícil, ¿no? Porque ahí es donde más o menos haría un equilibrio si nosotros pensáramos en esta distribución. Por acá están los centros. Entonces vamos a ir entrenando ese ojito para que vayamos distinguiendo dónde están los centros de nuestra distribución. ¿Qué otra cosa vamos a querer ver? Bueno, en este caso, todas nuestras distribuciones tienen un solo pico, es decir, que tienen una sola moda. Si ustedes ven cuál es el dato que más se repite, pues es este que está aquí en el centro porque es donde hay más datos. Aquí cada bolita significa un dato. Y si hay valores atípicos, valores que están muy lejos. También nos va a importar ver el ancho, ¿sí? El ancho muchas veces está relacionado con la dispersión de los datos, ¿no? Y el mismo rango de nuestra variable. Poco a poco vamos a ir incorporando estos elementos y va a quedar más claro
en la segunda parte de esta cápsula, que es un ejercicio en Excel. Entonces, como les decía, vamos a tener formas de las distribuciones. Una de las cosas que nosotros vamos a analizar cuando hagamos un gráfico de una distribución de una variable cuantitativa es su forma. Si es simétrica, nosotros, si pasáramos una línea recta a la mitad de esa distribución, nos quedaría como un espejo. Eso es una distribución simétrica. Pero es normal que nosotros tengamos distribuciones que no son simétricas. Cuando tenemos un solo pico, vamos a ver que podemos tener sesgos. El sesgo es un grupo de datos que me está jalando mi distribución. Si nosotros vemos acá, nosotros tenemos acá estos 4 puntitos que tienen un mayor desempeño que el resto, ¿no? Están a la derecha. Entonces, estos 4 me están haciendo un sesgo a la derecha, es decir, están jalando a el resto de los datos. Y eso por eso se llama sesgo a la derecha, o muchas veces también lo van a encontrar como sesgo positivo. ¿Por qué positivo? Porque si nosotros nos imaginamos una recta de los números reales, hacia la derecha van los reales positivos y hacia la izquierda van los reales negativos, ¿no? Ahí está. Entonces, lo está jalando hacia la derecha, ¿no? Este grupo de personas se distingue del resto porque tiene mayores desempeños. Aquí, por el contrario, tenemos un pequeño grupo que tiene peores desempeños que el resto y que por lo tanto me está jalando la distribución hacia la izquierda. Tenemos otros tipos de distribuciones donde esto ya es más complejo de analizar y va a ser más difícil ver las asimetrías. Estos se llaman distribuciones bimodales o multimodales, dependiendo de cuántos picos tengan. Estas distribuciones son muy particulares y muchas veces vamos a tener que recurrir a medidas de posición para comprender un poco más su comportamiento. En términos prácticos, ¿qué es un sesgo? ¿No? En ciencias sociales, el sesgo lo podemos asociar fácilmente con desigualdades. Por ejemplo, pensemos que este grafiquito aquí me mide es una variable X que es igual a los ingresos de las personas, ¿no? Realmente en México la distribución de los ingresos tiene un sesgo a la derecha, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿No? Que hay un grupo de personas que ganan mucho más que el resto y que son pocas, ¿no? Y eso está denotando desigualdades, ¿no? Entonces, ya analizar únicamente estas formas de las distribuciones ya nos puede estar dando bastante información de cómo opera una variable y por tanto, si esto lo juntamos con la información que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro marco teórico, ya podemos tener información importante acerca de nuestra investigación. Bien, ¿qué otra cosa vamos a analizar? Vamos a analizar la presencia de valores atípicos. Hay algunos que llaman valores aberrantes también, aunque a mí me suena un poco fuerte, pero se conocen mucho por su anglicismo, que son outliers, porque están afuera, ¿no? Caen afuera de todo, ¿no? Entonces, esto es un outlier. Un outlier está lejos del resto, ¿no? Esto es un valor outlier. Y esto es importante de reconocer, ¿no? Que podemos tener distribuciones que son asimétricas como esta, pero que acá todos están pegaditos, entonces no hay valores atípicos. En cambio acá, nosotros realmente tenemos una distribución más o menos simétrica, más un outlier, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien. Vamos a hacer un histograma también en la segunda parte cuando ya estemos en nuestro Excel. Un histograma de frecuencias. Vamos a crear intervalos de nuestros datos y vamos a hacer una gráfica. Parece una gráfica de barras, pero en realidad estas barritas deben de ir pegaditas unas entre sí, ¿no?
porque son intervalos y van a ser cuando empieza un intervalo y empieza el otro, este se cierra, ¿no? Entonces son intervalos semicerrados. Ahí van, ¿no? Donde el límite inferior se incluye en la clase anterior. Entonces van a ir pegaditos porque son de intervalos. Bien, vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es volver a nuestro Excelito, donde tenemos los datos de los estados, y vamos a hacer un par de ejemplos sobre el análisis descriptivo univariado para variables cuantitativas y variables cualitativas. Bueno, ya estamos acá en nuestro ejemplo para la cápsula 2 y la cápsula 3. Esta es la matriz de datos con la que terminamos en la cápsula 2. Aprovecho este momento para hablar un poquito de algunas cosas que salieron de la retroalimentación de esa cápsula. Por ahí había una confusión sobre lo que es la unidad de registro y la unidad de análisis. La unidad de registro es, al igual que la unidad experimental, también se le puede llamar así, es la unidad sobre la cual se hacen las mediciones. En este caso son los estados. Cada línea corresponde a un estado. Esta tasa de homicidios se ha registrado para cada uno de los estados. Entonces, la unidad de registro es el estado. La unidad de análisis es la que escoge el investigador para analizar la información. A veces puede y no puede coincidir con la unidad de registro. Imagínense que nosotros, en lugar de estados, quisiéramos analizar regiones. Entonces tendríamos que hacer alguna operación antes para poder llegar a este nivel de regiones. En este sentido, nosotros podemos modificar nuestra matriz de datos para llegar a tener la información a nuestra unidad de análisis. En este caso, nosotros vamos a considerar a lo largo de este curso y estos ejemplos que vamos a ir haciendo, los datos de estos estados están medidos a nivel estatal y también los vamos a analizar como si nuestras unidades de análisis son los estados. Bien. En esta base de datos, nosotros tenemos, como bien les decía, un renglón para cada estado. Ahí está. No tenemos muchísimas variables cualitativas, por lo cual yo incluí aquí una variable cualitativa de región, simplemente para saber cuántos estados hay en cada región geográfica. Estas regiones corresponden a las regiones socioeconómicas establecidas por INEGI. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos una serie de indicadores que, si bien se han hecho de diversas fuentes, todas se están haciendo a partir de una medición a nivel estatal. Entonces, la unidad de análisis refiere a las unidades que estamos analizando. Estas son variables. Por ahí también hubo una confusión donde me decían que las unidades de análisis eran las columnas. Y no. La unidad de análisis es el estado. Estas son las variables de análisis. Bien. Espero que con esto haya quedado un poco más claro este elemento que observé en la retroalimentación que me hicieron por Edposon. Bien, vamos a empezar con nuestro análisis descriptivo. Vamos a tomar esta única variable que nosotros tenemos, que es la variable de región. Para eso, vamos a hacer algo que se llama una tabla dinámica. Si bien nosotros podríamos ordenar, si por ejemplo, vean ustedes, selecciono acá y le pongo el embudito, cada una de las variables empieza a tener así como estos triangulitos. Si yo le doy clic, las puedo ordenar. Entonces yo aquí puedo ordenar de manera alfabética, ¿no?
Entonces acá nosotros fácilmente podemos contar e ir viendo qué tan frecuentes son los valores. Así, así, sucesivamente. Claro, esto es muy fácil porque tenemos 32 casos, pero quizás nosotros quisiéramos hacer esto de manera un poco más eficiente. Si yo me pongo aquí al inicio de mi hoja en la celda A1, recuerden que en Excel las columnas se nombran de acuerdo a letras y las filas se nombran de acuerdo a números. Ahorita yo estoy en mi celda A1. Si le doy insertar, puedo pedirle una tabla dinámica. Si ustedes ven, me está diciendo que está aquí en esta hoja que se llama para importar y que está seleccionando todos los datos que van desde la A1 hasta la columna BX. Vamos a irnos a ver cuál es la columna BX. Ahorita le voy a dar cancelar para que veamos cuál es esa columna BX. Es una que está muy, muy lejos. Acá. Hasta acá no lo puso porque cuando hay espacios vacíos no la va a comprender. Entonces, y nos pone BX 33. Entonces se fue hasta acá, ¿no? Entonces, toda esa información, la tabla dinámica la va a permitir consultar, ¿sí? Una tabla dinámica nos va a ayudar a hacer las operaciones de consulta sobre una matriz de datos. Básicamente nos va a permitir hacer operaciones con las variables que nosotros tenemos en nuestra matriz de datos. Bien, vamos a hacer entonces nuestra tabla dinámica. No le vamos a decir que utilice todas las variables porque se va a poner un poco lento. Entonces voy a seleccionar probablemente un par, nada más. Solo hasta la celda F. Selecciono, me voy a insertar, tabla dinámica, nueva hoja, voy a querer que lo haga en una nueva hoja y voy a tener este elemento. Si ustedes se fijan, aquí voy a tener los nombres de las variables que yo seleccioné. Si hubiéramos seleccionado todas, pues ahí aparecerán todas. En este caso no será necesario porque solo queremos hacer el análisis descriptivo de nuestra variable región 2, que son nuestras socioeconómicas. Entonces, me voy a llevar esto, si ustedes ven, es un poco de drag and drop hacia las filas, ¿sí? Si ustedes ven, ahí ya tengo mis regiones. Perdón. Entonces, ¿qué hizo acá? Pues empezó a mostrarme cada una de los valores que tiene esta variable. Voy a incluir hoy en valores una variable que yo pueda contar, ¿no? Por ejemplo, ya sea el nombre del estado o el código del estado, que es un valor único y que además es de tipo carácter, puedo ponerlo aquí en valores porque él va a saber que los tiene que contar. Entonces acá tenemos nuestra tabla de frecuencias. Esto ya es una tabla de frecuencias. Le voy a cambiar aquí para que diga frecuencias. Y a partir de esto puedo hacer también mi frecuencia relativa, que dijimos que iba a ser igual la frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el total de los datos, ¿no? Entonces voy a ir haciendo esta división. Y estos 5, en términos de frecuencia relativa, es una proporción del 0.15 del total, ¿no? Voy a ir repitiendo esta operación. Si la copiamos, lo que vamos a ver es que se copia pero como le dije, tráetelo para abajo, movió todas las operaciones abajo. Yo, para que no me suceda eso, voy a fijar la celda. Voy a decir que siempre quiero que esto se haga sobre el valor B10,
Si ustedes ven, al fijar la celda, yo le estoy diciendo que puede mover las otras, pero esa no. Ahí están. Si yo hice esto de manera correcta, la frecuencia relativa siempre me va a sumar 1. Y el porcentaje es mi frecuencia relativa por 100. Ahí está. Y obviamente mi porcentaje, si yo lo sumo, me suma 100, ¿no? Es una distribución porcentual. Ahí está. Si yo copio esto, puedo copiar toda mi tabla de frecuencias, ¿sí? Yo puedo ir añadiendo aquí también valores. Por ejemplo, si yo le digo, sí, mira, aquí está lo del estado, me vuelve a hacer el conteo, pero yo le puedo decir también que me lo dé como un porcentaje de la suma total, ¿no? Si ustedes ven, directamente él también nos puede sacar el porcentaje. Bien, le voy a cambiar aquí el nombre a esta hojita para que cuando ustedes la consulten sepan que aquí está el análisis descriptivo de una variable cualitativa, ¿no? Esto es en términos de las medidas. Ahora que ya tenemos nuestros datos, vamos a poder hacer nuestros gráficos. Entonces voy a seleccionar acá y le voy a decir insertar. Si ustedes ven, no tomé el total, solo las categorías y sus frecuencias. Le voy a dar insertar y le voy a decir que me haga un gráfico, ¿no? Ven que me hizo un gráfico de barras de columnas, ¿no? Vamos a poner acá nuestro grafiquito abajito para que quede acá. Bien, a mí me gustan más los gráficos horizontales, porque si ustedes se fijan, cuando lo teníamos así, a veces cuesta leer un poco las etiquetas, ¿no? Cuando tenemos las etiquetas de esta manera, pues rápidamente se lee cuál es la que tiene mayor frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder decir tanto con la información de la tabla de frecuencias como con nuestro gráfico de barras? Pues bueno, lo que vamos a decir, oiga, mire, la región del noroeste es la que tiene más estados, tiene 6 estados, ¿no? La región del sureste es la que tiene menos estados, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner número de estados según región socioeconómica. Aquí ya tenemos nuestro grafiquito. Bien, voy a hacer el gráfico de pastel, aunque ustedes ya saben que este gráfico ya no lo queremos tanto. Le voy a dar de nuevo insertar y gráfico, y por alguna razón él ya sabe que como hice un gráfico de barras, que a lo mejor quiero un gráfico de pastel, ¿no? Vean ustedes acá cómo aquí no es tan claro cuál es la región que tiene más estados. La verdad es que es difícil de ver la diferencia entre el sureste, centro-norte y noroeste, ¿no? Entonces, así hacemos un análisis descriptivo univariado para una variable categórica. Vamos a sacar sus frecuencias relativas, sus porcentajes, y vamos a poder hacer cierto tipo de gráficos, de preferencia de barras, y si tenemos etiquetas que son muy largas de nuestras categorías, vamos a preferir las barras horizontales. Bien, eso es para las variables de tipo cualitativas. Vamos a crear una nueva hojita y vamos a traernos acá la información de una variable cuantitativa para que no nos salga mucho problema, ¿no? Voy a ordenar estos estados así normalmente, como para como los conocemos, ¿no? Ahí está. Voy a copiar esta información y me la voy a llevar para acá porque en realidad ahorita solo quiero analizar una única variable que es la tasa de homicidios. Esta tasa de homicidios está por cada 100.000 habitantes. Y vamos a hacer su histograma. Nos vamos a ayudar un poquito de una extensión o complemento que tiene el Google Sheets, que se parece mucho al complemento de análisis de datos de Excel. Nos vamos a ir a extensiones, complementos,
descargar complementos y ahí ustedes van a buscar XL Miner Analysis Toolpack, este de acá. Yo ya la tengo instalada. Ustedes la instalan y con esta vamos a trabajar, ¿no? Una vez que le dan clic, aquí les va a aparecer instalar y le dan clic. Probablemente les pida introducir la contraseña de su cuenta de Google, pero pues es hasta ahí, ¿no? Una vez que ya se instaló, la van a ver acá, así como si ustedes tuvieran algunos otros complementos. Yo tengo otros complementos que se ven listados acá. Me voy a poner en XL Miner Analysis Toolpack y le voy a dar Start, ¿no? Nos va a aparecer un nuevo menú del lado derecho de nuestra pantalla. Y vamos a poder ir haciendo muchísimas cosas de estadística que son propias del análisis tanto descriptivo como inferencial. ¿Sí? En Excel se pueden hacer incluso modelos estadísticos que van a ser útiles cuando nosotros tenemos pocos datos. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Por el momento vamos a hacer ese histograma. Si ustedes se fijan acá está la opción de histograma. Me voy a abrir esta cajita y le tengo que dar el insumo, el input, ¿no? El input de lo que quiero. Entonces yo voy a seleccionar mis datos, que son los datos de los homicidios que están en esta columna D, desde la celda D1 a la celda D33. Si ustedes ven, a veces se tarda aquí en reaccionar y hay que como ponerse varias veces. Yo lo que le voy a decir es que sí está etiquetada porque seleccioné esta primera celda donde en realidad no es un dato sino el nombre de la variable. Y luego me va a preguntar dónde quiero que me dé los resultados, si quiero que me los dé acumulados o si quiero un gráfico. Yo le voy a decir que sí al gráfico y le voy a decir que me lo dé aquí por la G1. Ahí se tarda un poquito, ven, hay que volverlo a poner como un bug que tiene. Y ahí está. Ustedes ven, tengo aquí una tablita de frecuencias que se parece un poquito a lo que veíamos antes. Y acá tenemos este histograma. Este histograma todavía no me gusta al 100. No me gusta al 100 este histograma. Este histograma, ¿por qué no me gusta al 100? Porque yo les dije que los histogramas tenían que ir pegaditos, ¿no? Porque lo que nos está definiendo cada una de estas clases que llamamos son intervalos, ¿no? Entonces por eso le vamos a cambiar, le vamos a dar editar gráfico y vamos a poner este tipo de gráfico de áreas escalonadas, así. Hoy sí ya parece un poquito más un histograma, también lo vamos a enchular un poquito por acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Qué es lo que nos dio el Excel, ¿no? Bueno, para eso vamos a ver cómo podemos hacer un histograma de 5 clases, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Siempre vamos a necesitar, para crear un intervalo, encontrar primero el rango de nuestros datos. El rango de nuestros datos es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo. El mínimo, voy a escribir la función mínimo y voy a seleccionar acá todos estos valores. Ahí está, el mínimo. Y el máximo, poner igual para poner la función y es max. Lo selecciono y ya me dice cuál es el valor máximo. Por tanto, el rango va a ser 75.3 menos 2,5 es 7280. En realidad, si ustedes ponen, estos datos tienen como muchas más
muchas más numerales, ¿no? Decimales. Ahí está mi rango. Entonces, si yo quisiera hacer cierto número de clases, por ejemplo, si yo quisiera hacer 5 clases, ese sería el ancho de mi clase, ¿no? Divido el rango entre 5 y luego yo ya puedo ir creando a partir del valor mínimo, irle sumando el ancho de la clase, ¿no? Y así es como van saliendo todos esos datos de ahí. Le puse por y es una suma, perdón. Ahí tenemos cada uno de esos valores para nuestra variable. Entonces, lo que nosotros tenemos es que esto es un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que yo creé acá, que empiezan desde el mínimo, es lo que llamamos el límite inferior. Y este límite sí lo va a incluir. Entonces, normalmente este límite inferior está cerrado. Y hay un límite superior, que normalmente es abierto. O sea, que llega hasta ahí, pero no lo incluye, ¿no? Voy a hacer esto, o voy a poner esto mejor así para que se lea mejor. Si ustedes ven, esto empieza en el límite y se termina en el límite, ¿no? Entonces, ellos están trabajando como con 5 clases, ¿no? Si ustedes ven, hay una que quedó aquí solita, porque es la otra. Vamos a ir rellenando entonces esto. Voy a de nuevo a poner mi embudito, voy a seleccionar todos mis datos y voy a poner el embudito para ordenarlos y que sea más fácil ver cómo se fueron ordenando estos, ¿no? Ustedes ven. Se dejó Yucatán solito. Y ya luego se fueron haciendo los demás, ¿no? Esto es este de acá. Luego, los de 5 hasta 17 son todos estos. Y así se fue haciendo, ¿no? Estos que llegan desde 17 hasta allá. Vamos a moverle un poquito también a estos valores para que vaya quedando más claro por qué tenemos ese 0 allí.
que nos haga la grafiquita más bonita, ¿no? Entonces yo voy a ir poniendo aquí 1, este es 16, este es 5, este es 2, este es 3. Me comí un 5, ¿no? Ahí está. Si nosotros entonces ya tenemos el número de clases con los que estamos cómodas, normalmente los paquetes estadísticos utilizan algunas fórmulas. Mendenhall dice que nos podemos ir moviendo hacia un número de clases que nos sintamos cómodos. Hay muchas reglas que nos permiten elegir cuántas clases serían las fundamentales. Entonces, una de las cosas que es difícil de establecer es dónde vamos a poner el puntito, ¿no? Normalmente podemos encontrar el punto medio. Voy a agregar aquí una columna para nuestra tabla, ¿no? Límite inferior, límite superior. Punto medio es el promedio entre los límites. Y esta es nuestra frecuencia. También se pueden hacer estos gráficos con las frecuencias absolutas. Entonces, una vez que yo tengo acá esto, le puedo dar insertar, gráfico. Pero no. Ahí está. Y ahí sí ya me va a quedar esto más bonito que un histograma, ¿no? Que el histograma que me dieron. Son los mismos datos, nomás que están puestos ligeramente diferentes. Yo le voy a dar acá. Le voy a dar acá de nuevo que me los ponga así. Y así ya está mi histograma, ¿no? Este es mi histograma de frecuencias y aquí dibujé el punto medio para que exactamente estuviera allí en medio, ¿no? Si ustedes ven, es muy parecido al otro, no vale la pena hacer otro. En R esto va a ser mucho más sencillo, aunque este también le pueden cambiar para que esto aparezca como ya realmente un histograma. Si ustedes ven, la forma es igual. Acá lo único es que los datos son están un poquito más en el centro, ¿no? Entonces por acá nosotros tenemos que esto, que son las 4 cosas que tenemos que revisar. ¿Dónde está el centro? La dispersión o rango. La simetría y los outliers. Y bueno, acá, o sea, pareciera, ¿no?, que la mayor parte de los datos corresponde a este intervalo, ¿no?, que está entre 2.49 y 17. Entonces podemos decir que los datos se agrupan alrededor de una tasa de homicidios estatal entre 2,5 y 17 por cada 100.000 habitantes. En la dispersión podemos hablar también del rango, ¿no?, del valor mínimo y el valor máximo. Van de 2,49 a 75, ¿cuánto era? 75, 33, ¿no?
Eso con respecto a la dispersión o al rango, ¿no? Hay un sesgo a la derecha, que quiere decir que hay algunos estados con niveles muy altos de homicidios, ¿no? E incluso ustedes podrían revisar, dado que son tan pocos datos, cuáles son esos estados. Y no hay presencia de valores atípicos, ¿no? El 73, no, el 75 no es un valor atípico. Todavía podría estar como muy cerquita del 69, entonces no lo consideramos también. Bien, eso es lo mínimo. En la siguiente cápsula vamos a explorar un poco ya algunas de las medidas que nos van a permitir acompañar y complementar este análisis. Este es el gráfico de histograma, ¿no? Es un gráfico que va mostrando ciertos valores de nuestra variable cuantitativa.